Las primeras expresiones del habla, camino hacia el lenguaje, se manifestaron en interjecciones y onomatopeyas, no pocas de ellas referidas al asombro frente a vivencias que, sumando milenios, dieron lugar a celebraciones y valoraciones del amanecer. Si consideramos el momento oportuno para recibir un mensaje, este sería el momento del amanecer, pues de hacerlo al anochecer nos impediría dormir. En griego homérico, maté refería de un aprender que contaba con dos raíces. La raíz indoeuropea ma refería de lo bueno que se derivaba del amanecer y los sueños que oportunos a cada uno bendecían. La raíz de refiere del poner, colocar, disponer y reparar, que 2 siglos más tarde, en la voz griega maté, aparece apuntado al aprender sin referencias a amanecer alguno. El redoblamiento maté, matos refiere a lo ya aprendido, a lo que tiene entidad como lección. El pasaje del ta maté al te maté, matos es la matemática, la confirmación de esa sorpresa. La conclusión en el morfema K destaca lo admirable, así como el morfema To acredita su entidad. Que ese embeleso originario del habla interjeccional y onomatopéyica se haya transformado en lo que hoy entendemos por matemático es parte de la condición humana dada a la multiplicación, acumulación, aseguramiento y gobernanzas. Su condición tautológica, infalible y a priori ya nada que ver tienen con el amanecer que nos bendice y regala la agenda diaria. El desarrollo de la matemática ya nada tiene que ver con el misterio de los sueños, sino con la necesidad de ordenar lo acumulado. Eso mismo está presente en lo que va del tránsito de lo real a nuestra realidad. Lo real es lo aún no apresado, lo que nos envuelve y está más acá y más allá de aceptación. La ventana mediadora es ma, que en cada amanecer se manifiesta si queda algún espacio libre en nuestro disco de información. Para recuperar esa relación con el amanecer es necesario no solo tener espacio en el disco, sino identificar y valorar esa fuente de información que siempre viene del amor vincular, no de un arquetipo colectivo, sino de un arquetipo personal. Por ello no cabe hablar de desmesura. No hay tal mesura, pues esta dimensión de la matemática no se manifiesta en números, ni otro tipo de abstracciones. No conforma critical heuristics, sino fenómeno heurístico sin H, que en la medida que es apreciado y aplicamos al trabajo, no cesa de fluir en cada amanecer. Estos amaneceres los conoce el hombre desde antes que se fundaran los imperios. Mi padre decía que tenía una secretaria en su almohada. La realidad que hoy imponen los números poco lugar deja en el disco duro para apreciar a esa musa que Vicente Alexandre y Emmanuel Levinas reconocen en los mismos términos. Amanecisteis cada día, porque cada día la túnica casi húmeda
se desgarraba virginalmente para amaros, desnuda, pura e inviolada, haciendo luego una descripción de lo real que nos deja encandilados, y no precisamente con matemática newtoniana. Esos amaneceres y la voz que recuerda con primigenios pleonasmos su condición admirable es la matemática. Nada que ver con números, Pitágoras, Galileos o Newtons. Estos devenires de las voces no deben sorprendernos. Así lo sospechó Ferdinand de Saussure, el padre de la semiología, que tiró la toalla frente a la inmensidad y profundidad de estos orígenes. Así por caso, la voz logoi, reconocida muy pocas veces en la obra homérica, es reconocida como las candelas que iluminaban el altar homérico, y ese altar, el corazón del hombre, que 8 siglos más tarde se traduciría como luz que luce en los abismos. La misma fuente, analogías cartesianas mediante, hoy aplicamos a la logística de los camiones y al despacho de la Coca-Cola. De Saussure hizo un trabajo agotador, tratando de devolver la fuerza originaria a las palabras más elementales, en las que el ser profundo o abismado se había expresado en el pasado, antes de inaugurar el desarrollo de semiologías. Su comprensible agotamiento personal no agotó la riqueza de las fuentes del habla, camino hacia el lenguaje, pero dejó huellas que luego otras transitarían. Aceptar que la Torre de Babel se sigue construyendo no es ningún secreto. Sin embargo, volver a los cimientos del habla sigue descubriendo secretos guardados por Psyché, que vuelve a regalarlos en oportunidad de amanecernos. A la expresión de Albert Einstein, señalando que cuando las leyes de la matemática se refieren a la realidad, no son exactas, y cuando son exactas no se refieren a la realidad, cabría colegir que esa voz de realidad apunta a lo dado por nuestras creencias o inferencias matemáticas o religiosas, comerciales o industriales, políticas o filantrópicas, bien diferenciable de la breve voz real, despojada de daciones aseguradoras, atrapadas en el filtro antrópico. Galileo descubrió la ley física de la caída libre de los cuerpos y para expresarla usó el álgebra e impulsó que también se la usara para expresar las leyes de otras ciencias, afirmando que la matemática era el lenguaje en que estaba escrito el libro de la naturaleza. En 1847 proponen la matematización de la lógica. En 1874, la creación de la teoría o lógica de conjuntos puso en evidencia que la matemática era un lenguaje lógico y una vez más dio lugar a una crisis de fundamentos y profunda división en dos bandos antagónicos. Lenguajes versus ciencia, que todavía subsiste. En los congresos internacionales de matemáticas convocados
entre 1900 y 1930 para dilucidar este asunto, se produciría tal mare magnum de acaloradas discusiones como nunca antes se había visto. El enfoque de Hilbert en cuanto al álgebra y análisis funcional para defenderla como ciencia tuvo cierto éxito, pero no logró cuajar igual en cuanto a su uso en física y lógica, debiendo abandonarse cuando Kurt Gödel en 1931, con sus teoremas de la incompletitud y de la indecibilidad, demostraran que el planteo de querer convertir a la matemática en una ciencia formal era algo imposible de lograr. De todas maneras, seguirá luciendo como arte de razonar, usando lenguajes o modelos simbólicos estructurales. Respecto a su logos más cargado de existencialidad que de misterio, John Stuart Mill afirmaba: la lógica no observa, ni inventa, ni descubre, pero juzga. Y sin duda estimula la toma de decisiones racionales. Hoy, abajo de las realidades matemáticas están las montañas de basura inferidas y transitadas, merced a la dureza y ceguera de las herraduras, de las cabalgaduras, no precisamente de patriarcas zen, acreditando y cimentando lazos de certezas que nada tienen que ver con ecologías de ecosistemas y mucho menos con las musas del alba. Este momento de los encierros obligados es sin duda desestructurador, el momento ideal para que calen vivencias y algunos mensajes encuentren sentido. ¿Acaso cuando buscamos el origen de estas desventuras se nos cruza la sospecha de que Madre Natura carga el coronavirus de los comportamientos de muchas criaturas que llenan la boca de la UNESCO hablando de gobernanzas del agua y del Banco Mundial, el BID y la CAF, ofreciendo créditos para seguir haciendo burradas con los usos del suelo, con los robos de cauces y riberas, con crímenes hidrogeológicos e hidrológicos que no conocen límites, a pesar de haber acercado a justicia el récord mundial de 79 demandas de hidrología e hidrogeología? Tal vez haya llegado la hora de descubrir que la consideración de valor no solo le cabe a las ciencias, a las esferas poéticas y a las pragmáticas que ejercen el comercio, la industria y la política. Tal vez haya llegado la hora de sospechar que Madre Natura le ha pedido a los murciélagos, espantados de la polución que respiran, y a las ratas que cargan las miserias de las endijas urbanas, que se pasen aviso a los que las generan. Tal vez sea hora de advertir que la hibris y los castigos por desmesuras no vienen de la mano del cambio climático, ni de la falta de modelos matemáticos, ni de la falta de eslogans de fundaciones metropolitanas, ni de los fenómenos o aprecios sobrenaturales, sino de la realidad administrada con lenguajes newtonianos que nada tienen que ver con lo que en su physis, en su brotar y florecer, enseña Madre Natura. Si aprendemos de ella, todo lo demás viene solo. Desde la Ley General del Ambiente 25.675 se nos descubre una valoración inédita que nunca antes se había manifestado en nuestra legislación.
el parágrafo segundo del artículo sexto, el único que define lo que es un presupuesto mínimo, señalando que primero tenemos que mirar por madre natura, por el equilibrio de las dinámicas de los sistemas ecológicos. Recién en tercer lugar, mirar por los temas generales del ambiente. Y en cuarto lugar, por las siempre declamadas gobernanzas o sustentabilidades del uso de los recursos. No solo lo hacemos al revés, sino que nunca miramos por el primero. Como a Platero, a este burro siempre le resultó más útil para educar cuerpo y alma aprender de madre natura. Es más austera y su belleza incomparable.